Muy buenas tardes, profesor Jorge Murillo. Mi nombre es Gladys Molina y hoy vengo a hablarles sobre el tema identificar las corrientes filosóficas políticas más influyentes en Latinoamérica en la primera mitad del siglo XIX. La primera mitad del siglo XIX, Latinoamérica experimentó una serie de cambios políticos y sociales significativos. La región se liberó del dominio colonial español y comenzó a establecer sus propias identidades políticas y culturales. Algunas de las corrientes filosóficas políticas más influyentes en Latinoamérica durante el periodo incluyen el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, el anarquismo. El liberalismo. Esta corriente política se centró en la libertad individual, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Los líderes liberales latinoamericanos como Simón Bolívar creían que el liberalismo era esencial para establecer una sociedad justa y democrática. El conservadurismo. Esta corriente política se centró en la preservación de las tradiciones y las instituciones existentes. Los líderes conservadores latinoamericanos como Juan Manuel de Rosas creían que el cambio social y político debía ser gradual y controlado. El socialismo. Esta corriente política se centró en la igualdad económica y social. Los líderes socialistas latinoamericanos, como José Martí, creían que el socialismo era esencial para erradicar la pobreza y la desigualdad en la región. El anarquismo. Esta corriente política se centró en la abolición del Estado y la creación de una sociedad sin jerarquía ni clases sociales. Los líderes anarquistas latinoamericanos, como Ricardo Flores Magón, creían que el anarquismo era esencial para establecer una sociedad verdaderamente libre. Identificar las nuevas corrientes políticas económicas en el continente americano está el marxismo, el pragmatismo, el socialismo, el utilitarismo y entre otras. El marxismo es una corriente política y económica que se basa en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. El marxismo sostiene que la lucha de las clases es el motor de la historia y que la única forma de lograr la sociedad justa es a través de la abolición del capitalismo y la propiedad privada. El marxismo también defiende la idea de que el Estado debe ser abolido y reemplazado por una sociedad sin clases. El pragmatismo es una corriente filosófica que se centra en la utilidad práctica de las ideas y las teorías. El pragmatismo sostiene que las ideas deben ser juzgadas por una capacidad para resolver problemas prácticos en lugar de su verdad abstracta. El socialismo es una corriente política y económica que se centra en la igualdad económica y social. Los líderes socialistas creen que el socialismo es esencial para erradicar la pobreza y la desigualdad en la región. El utilitarismo es una corriente filosófica que se centra en maximizar la felicidad o el bienestar general. El utilitarismo sostiene que las acciones deben ser juzgadas por su capacidad para maximizar la felicidad o el bienestar general. Describir cada corriente de manera conceptual, destacando sus principales postulados y representantes. El marxismo es una corriente política y económica que se basa en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Pragmatismo. El pragmatismo es una corriente filosófica que se centra en la utilidad práctica de las ideas y la teoría. Algunos de los representantes más destacados del pragmatismo son Richard Rorty, John Dewey y William James. El socialismo. El socialismo es una corriente política y económica que se centra en la igualdad económica y social. Algunos de los representantes más destacados del socialismo son José Martí, Karl Marx y Friedrich Engels. El utilitarismo. El utilitarismo es una corriente filosófica que se centra en maximizar la felicidad o el bienestar general. Algunos de sus representantes más destacados del utilitarismo son Jeremy Bentham, John Stuart Mill y Henry Sidgwick. Resumir las ideas políticas económicas más importantes que influyeron en 3 de las nuevas repúblicas: México, Chile y Argentina.
En el siglo XIX, México, Chile y Argentina experimentaron cambios políticos sociales significativos. A continuación, se resumen algunas de las ideas políticas y económicas más importantes que influyeron en esta nueva república. México. Durante el siglo XIX, México experimentó una serie de conflictos políticos y económicos. Uno de los principales desafíos fue la lucha por la independencia de España. Después de la independencia de España, México se enfrentó a una serie de problemas económicos, influyendo la falta de inversión extranjera y la inestabilidad política. En respuesta a estos desafíos, algunos líderes mexicanos adoptaron políticas y económicas proteccionistas y nacionalistas. Chile en el siglo XIX. Chile experimentó un periodo de crecimiento económico y estabilidad política. Durante este tiempo, el país adoptó políticas y económicas liberales que fomentaron la inversión extranjera y el comercio internacional. Estas políticas ayudaron a Chile a convertirse en uno de los países más prósperos de América Latina. Argentina. En el siglo XIX, Argentina experimentó una serie de conflictos políticos y económicos similares a los de México. Después de la independencia, Argentina se enfrentó a una serie de problemas económicos, influyendo la falta de inversión extranjera y la inestabilidad política. En respuesta a estos desafíos, algunos líderes argentinos adoptaron políticas y económicas proteccionistas y nacionalistas. Analizar la situación económica y política de tres de las nuevas repúblicas latinoamericanas. En el siglo XIX, México, Chile y Argentina experimentaron cambios políticos sociales significativos. A continuación, se resumen algunas de las ideas políticas económicas más importantes que influyeron en estas nuevas repúblicas. México. Después de la independencia de España, México se enfrentó a una serie de problemas económicos, incluyendo la falta de inversión extranjera y inestabilidad política. En respuesta a estos desafíos, algunos líderes mexicanos adoptaron políticas económicas proteccionistas y nacionales. Durante el siglo, Chile experimentó un periodo de crecimiento económico y estabilidad política. Durante este tiempo, el país adoptó políticas económicas liberales que fomentaron la inversión extranjera y el comercio internacional. Estas políticas ayudaron a Chile a convertirse en uno de los países más prósperos en América Latina. Argentina. Después de la independencia, Argentina se enfrentó a una serie de problemas económicos, influyendo la falta de inversión extranjera y inestabilidad política. Describe la Revolución Mexicana y sus figuras liberales, ahonde en sus caudillos y logros de la revolución. La Revolución Mexicana fue un movimiento social y político que tuvo lugar en México entre 1910 y 1920. El objetivo principal de la revolución era derrocar al dictador Porfirio Díaz y establecer un gobierno democrático. La revolución fue liderada por varios caudillos, incluyendo a Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco Madero. Cada uno de estos líderes tenían una visión diferente para México. Por ejemplo, Zapata se centró en reformar agraria y redistribución de la tierra de los campesinos, mientras Villa luchó por derechos de los trabajadores y los pobres urbanos. Carranza, por otro lado, se centró en establecer un gobierno constitucionalista y democrático. La Revolución Mexicana tuvo varios logros importantes. Uno de los más significativos fue la promulgación de la Constitución en 1917, que estableció los derechos laborales y sociales básicos para los trabajadores mexicanos. La Constitución también estableció la propiedad nacional sobre los recursos naturales del país. Otros logros importantes fue la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, que eventualmente se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, PRI,
que gobernó México durante gran parte del siglo XX. Describe el proceso de aprobación y los detalles relacionados con la Constitución argentina y el Código chileno. La Constitución argentina fue aprobada en 1853 y estableció un sistema federal del gobierno. La Constitución fue redactada por una convención de constituyentes que reunió en la ciudad de Santa Fe. La Constitución estableció la separación de poderes, la libertad de prensa y la libertad de la religión. También estableció el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. El Código Civil chileno fue redactado por el jurista Andrés Bello y promulgado por ley en 1855. El Código Civil estableció las normas para las relaciones civiles en Chile. El Código Civil se basó en el Código Civil francés y estableció la igualdad ante la ley, la propiedad privada y los derechos de propiedad. Identifica cuál de las diferentes corrientes políticas económicas de las más influyentes en la primera mitad del siglo XIX influyeron en Panamá. En la primera mitad del siglo XIX, la corriente político-económica más influyente en Panamá fue el federalismo. El federalismo promovía la descentralización del poder y la autonomía de las regiones. En Panamá, Justo Arosemena fue uno de los representantes más destacados del federalismo y abogó por la creación de un gobierno federal en América Central. Su obra, El federalismo en el Istmo de Panamá, fue una contribución importante para el surgimiento del federalismo en la región. Arosemena luchó por una mayor autonomía y unidad en América Central, promoviendo la idea de una confederación centroamericana. Describir las diferentes corrientes, federalismo versus centralismo en la administración de los Estados Unidos. El federalismo y el centralismo son dos corrientes políticas administrativas que presentan diferentes significativas en la forma que se distribuye el poder y se administra un país o estado. El federalismo se caracteriza por la descentralización del poder, donde diferentes unidades o estados regionales mantienen ciertos grados de autonomía y tiene la capacidad de tomar decisiones en asuntos internos. En este sistema, el gobierno central comparte el poder con las entidades regionales, lo que permite mayor participación de ciudadana y una mejor representación de los intereses locales. Los gobiernos regionales en un sistema federal tienen su propia constitución, legislatura y autoridades ejecutivas y tienen la capacidad de implementar leyes y políticas que se adapten a sus necesidades particulares. Ejemplo de países con sistema federal que incluye Estados Unidos, Alemania y México. Por otro lado, el centralismo se basa en una concentración de poder en un gobierno central fuerte. En este sistema, el gobierno nacional tiene un control casi exclusivo sobre la toma de decisiones y las políticas públicas y estados o regionales que tienen menor autonomía. El gobierno central establece leyes y políticas que se aplican de la manera uniforme en todo el territorio, sin tener una cuenta de las particularidades regionales, ejemplo de países con sistema de centralización que son Francia y China. Una diferencia clave entre el federalismo y el centralismo radica en la distribución del poder y la toma de decisiones. El federalismo hay una repartición de competencias entre gobierno central y gobiernos regionales, lo que garantiza un equilibrio de poder y una mayor participación ciudadana. En cambio, el centralismo, el poder se concentra en un solo gobierno central, lo que puede llevar a una falta de representación de los ingresos regionales y toma decisiones de menos exclusiva. En resumen, mientras que el federalismo promueve la descentralización, la participación ciudadana y la adaptabilidad a nivel regional, el centralismo se centra en un gobierno central fuerte y uniformidad en la toma de decisiones. Cada enfoque tiene ventaja y desventaja y su impacto en la administración de los estados depende de diversos
factores culturales, políticos y socioeconómicos. En el siguiente punto voy a exponer una mini biografía de mayor representante del federalismo en Panamá, citando su obra. Una de las figuras más importantes en la defensa y promoción del federalismo en Panamá fue don Ricardo Alfaro, nacido el 20 de octubre de 1882 en Penonomé, Panamá. Alfaro fue un destacado abogado, diplomático, político y panameño. Ricardo Alfaro fue una figura influyente durante el periodo de la separación de Panamá de Colombia y fue uno de los principales arquitectos de la Constitución del 1904. Desde muy joven se involucró en la política y destacó por su espíritu reformista y su lucha por la descentralización del poder en Panamá. Como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alfaro lideró la redacción de la Constitución del 1904, que establecía un sistema federal en Panamá. La Constitución garantizaba una ampliación autonomía para las provincias y otorgaba poderes legislativos y ejecutivos a los gobiernos locales. La obra más destacada de Ricardo Alfaro en defensa del federalismo en Panamá fue una participación en la creación de la Ley 16 en 1915, conocida como la Ley Alfaro, que buscaba reformar a la autonomía y fortalecer el poder del municipio en el país. Esta ley estableció el régimen municipal y permitió a los municipios que tuvieran mayores competencias y recursos para el desarrollo local. Además de su labor en el ámbito político, Ricardo Alfaro también se destacó como diplomático. Fue embajador de Panamá en varios países y representó a su país en múltiples conferencias internacionales. Su visión federalista se reflejó en su defensa de la cooperación y el respeto a la soberanía de los estados en el ámbito nacional. Ricardo Alfaro dejó un legado importante en Panamá como defensor del federalismo y descentralización del poder. Su lucha por fortalecer la autonomía de los gobiernos regionales y locales han sido una influencia duradera en la administración y el gobierno de Panamá hasta el día de hoy. En el siguiente punto voy a explicar la obra de Justo Arosemena y su influencia política centralista y federalista en América Latina. Justo Arosemena fue un destacado abogado político y escritor panameño en el siglo XIX, considerado como uno de los más importantes pensadores políticos en América Latina. Arosemena se destacó por su obra en defensa del federalismo y la descentralización del poder en la región, y su influencia ha sido significativa en la política centralista y federalista de América Latina. Arosemena fue uno de los primeros defensores de la idea en un sistema federal en América Latina y dedicó gran parte de su obra literaria y política y promover esta idea. En su obra más famosa, El espíritu de derecho internacional americano, en 1868, Arosemena argumentaba que el federalismo era el mejor modelo de gobierno para los países latinoamericanos, debido a la diversidad, cultura, lingüística, económica de la región. En esta obra, Arosemena defendía la creación de un sistema federal y permitía a las diferentes regiones del país tener una mayor autonomía y participación en la toma de decisiones. Esta idea tuvo una gran influencia en el pensamiento político de la época y fue adoptada por muchos líderes políticos en América Latina. Además, su idea política, Arosemena también contribuyó al desarrollo del derecho internacional en América Latina y fue uno de los principales defensores de la doctrina de uti possidetis, según la cual uno de los estados surgidos de la independencia deberían mantener las fronteras que tenían durante el periodo colonial. La obra del Justo Arosemena tuvo una gran influencia en la política centralista y federalista en América Latina. Sus ideas sobre el federalismo inspiraron a muchos líderes políticos de la región y fueron fundamentales en creación de sistemas federales en países como México, Brasil y Venezuela. Además, sus contribuciones al derecho internacional fueron fundamental en la consolidación de los nuevos estados latinoamericanos y la creación de relaciones más equitativas con los países europeos. Como siguiente punto, estaré respondiendo la pregunta generadora. Si la influencia del pensamiento político filosófico europeo hubiese sido posible la emancipación
de los criollos americanos. Es importante reconocer que el pensamiento político y filosófico europeo tuvo una gran influencia en el proceso de emancipación de los criollos americanos. La idea ilustrada como la igualdad de los derechos, la soberanía popular y el contrato social tuvieron un impacto significativo en la forma en la que los criollos concebían su lucha por la independencia. El pensamiento político europeo proporcionó a los criollos americanos una base teórica y argumentativa para justificar su búsqueda de la emancipación. La idea de la Ilustración desafiaron las estructuras de demonio colonial y monárquico y promovieron la idea de que todos los seres humanos tienen derechos inherentes y tener la capacidad de autogobernarse. La obra de los filósofos como John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau, entre otros, influyeron directamente en los líderes independistas en América Latina. Estas ideas alimentaron el deseo de libertad, igualdad y justicia que fue fundamental para la formación de los movimientos independistas. Además, los intelectuales y líderes políticos criollos recibieron la educación en Europa, donde estuvieron expuestos a las ideas revolucionarias y republicanas que estaban surgiendo en ese momento. Esta educación les permitió adquirir conocimientos y perspectivas sobre la teoría política y los sistemas de gobiernos alternativos, lo que fue fundamental para su visión de una América Latina independiente. Si bien es cierto que la emancipación de los criollos americanos no habría sido posible sin su propio liderazgo y resistencia, no se puede negar que en el papel crucial que desempeñó el pensamiento político filosófico europeo en el proceso, en este pensamiento les brindó un marco conceptual y argumentativo que fue utilizado para justificar su demanda de independencia y articular un nuevo orden político y social en América Latina.